Hoy quiero que hagamos algo más interesante aún, y es que tomemos uno de estos personajes para analizar un tema que es bien importante, y es cómo el inicio de las relaciones sexuales van a afectarnos a nosotras, las mujeres, por supuesto. Va a afectar a los hombres, eso lo discutiremos en otro momento, pero cómo a nosotros como mujeres nos impacta de manera importante. Para esto vamos a tomar un personaje que me parece muy importante en esta serie, que se llama Kat. Quiero nuevamente que retomemos qué le pasa a Kat. ¿Quién me cuenta? Bueno, ¿Quién me cuenta? por aquí. Kat es una chica muy bonita, ella está pesadita, o sea, es voluptuosa, pero es muy bonita, está muy insegura de sí misma, especialmente porque sus amigas, todas la presionan mucho porque ella no ha tenido relaciones sexuales por primera vez. Y en esa edad, para ellas, en el momento como están, eso es primordial. Entonces ella aprovecha en una fiesta que se van de Halloween y está en un cuarto donde se encuentra con un compañero de estudio que no es su amigo realmente, y otros dos chicos, y ella permite tener una relación sexual con el muchacho y permite que los dos muchachos que están a su lado la observen. Ella no se da cuenta que mientras ella está teniendo su relación sexual, la han sido grabadas, pues los muchachos han grabado ese momento y luego pasan por la internet. Entonces su vida realmente empieza como a tomar otro color por ese primer acto sexual que ella tiene. Y que también lo estamos permitiendo por esa educación, porque Precisamente. como dice el dicho, el hombre propone y la mujer dispone, entonces Pero de cuando ahí se vale ve mucho, ¿no? presionada psicológicamente Claro. y socialmente es cuando viene el problema. Entonces, para prevenir cosas como estas, lo que tiene uno que es propiciar en la familia momentos donde se hablen de situaciones incómodas. Incómodas. Yo sé que para uno como padre es como que, espérese, ¿cómo me voy a comer esto? ¡Auxilio! Pero toca discutirlas, toca decirles, y es que esto va a pasar, y usted se va a ver enfrentada a esa situación específicamente. Pero ¿qué pasa? Hay que hablar con los muchachos y decirles también que ellos no tienen el derecho de ir a abusar, como en el caso de este muchacho, ni de esos otros dos que fueron testigos. Ellos no tenían por qué hacer eso. Y eso volvemos al mismo punto, y es por pura falta de conversación en la familia. Quiero que me cuenten qué implicaciones tuvo para ella el hecho de que se publicara su video en las redes sociales y cómo esa situación le marcó a ella su vida. ¿Quién me quiere comentar? Bueno, pues yo, finalmente ella vive como una vida de promiscuidad, ¿sí? Porque desde ese momento pues ella siente que es normal tener relaciones con cualquier chico, así sea la primera vez que ella lo ve. Y aparte de eso, pues toda la parte de la pornografía que ella empezó a utilizar también para poder ganar dinero como fácil, entonces eso causó un trauma en ella de esa manera, ¿no? Ok. Y hay algo bien interesante que pasa con Kat, y es que ella no se ata emocionalmente a las personas. Incluso en alguna de las escenas le dice incluso a uno de los chicos, espérame un segundito, ¿tú eres virgen? Y él le dijo que sí. Le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no tengo relaciones con vírgenes, porque los vírgenes se atan emocionalmente. Se lo dijo explícitamente. Entonces, esa parte es bien interesante, cómo para ella tener una relación sexual no vale nada. O sea, para ella eso es como tomar agua, punto. O sea, ella no le da realmente la importancia que tiene una relación sexual. Mientras que para otras chicas, no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban en la adolescencia, que la otra chica se enamora totalmente de su novio,
incluso ese enamoramiento es más importante que la propia relación sexual. Ajá. Claro. Y digo yo que es el mismo medio, ¿no? Porque en el colegio la atacan las mismas amigas. Sí. Las mismas redes sociales, todo lo que hay ahora con la modalidad de los milenios. Entonces, claro, las mismas amigas la empiezan a atacar a ella. Y usted no ha tenido relaciones sexuales y ella no, porque como ella es voluptuosa, pues le da pena de sí misma. ¿Por qué? Porque ella tiene su autoestima en el piso. ¿Y por qué ella tiene la autoestima sobre el piso? Porque no tuvo una mamá o alguien que la guiara y que le diera unas buenas bases para enfrentar este tipo de problemas que están habiendo hoy en día en la sociedad, ¿ves? Ese es el problema que yo estoy viendo en el momento, en el presente, en el ahora, que las mamás no les interesa dar una educación ni a los hijos ni a las hijas porque creen que ya lo saben todo y que esa educación le corresponde es darla en el colegio, y mentira, la educación sexual en la mujer es muy importante que la mamá se lo diga ampliamente, que no le dé pena hablar de mujer a mujer. ¿Cómo nosotras, como mujeres, podemos enseñarles a ellos a tener, no esos valores, porque esto no estamos hablando de valores, estamos hablando es cómo podemos enseñarles a ellos a que tomen unas decisiones autónomas, sin que se sientan presionados por la sociedad o los medios. Por la sociedad o los medios. Yo creo que la confianza o la seguridad que ellos tienen desde pequeños, pues obviamente toda su familia, digo, sus papás y sus hermanos en la casa, pues les han ayudado desde muy pequeños. O sea, eso es algo que se viene como cultivando desde muy pequeños en el hogar. Si tú tienes un hogar, una mamá, un papá y comparten y hablan, y lo que nosotros hacemos mucho es contarles historias a ellos de lo que pasa, de casos exitosos. Vamos a ver este video de alguien que hizo algo muy bueno, por cómo lo hizo, cómo lo logró, como inspirarlos a ellos, cosas que ellos también van a poder hacer. Lo que yo les digo siempre, ustedes tienen muchas oportunidades acá, úsenlas y aprovechenlas, porque todas las oportunidades que ustedes tienen, yo tuve mucho menos de la mitad de lo que ellos tienen en este momento, y obviamente ellos probablemente no la valoran, sino que ya la dan por hecho de que eso es lo que ellos tienen. Entonces, si ellos la dan por hecho en ese momento, es la oportunidad de que las cojan y las tripliquen, las multipliquen y puedan ser como un impacto más grande en la vida de ellos y en la vida de los amigos de ellos, ¿sí? Porque pues es importante cómo ellos se sienten, su seguridad, cómo se sienten ellos como en grupo, cómo se comportan ellos con otros niños, porque ellos también van a ser un ejemplo para otros niños, ¿sí? Entonces, como que, digamos que en la casa lo que uno les puede hablar, yo creo que la comunicación en la casa es importante para que ellos tengan como más seguridad. Y igual van creciendo, y esa seguridad que es pequeña, cuando están pequeños, pues será más grande, y la confianza que tienen con sus papás de hablar, de comentar, eso les puede ayudar a tomar unas buenas decisiones. Yo lo que les digo, yo no voy a decidir por ustedes. ¿En qué momento, cuando esos niños tú les enseñas y los educas de esa manera, y ellos son adolescentes y salen al mundo donde se encuentran con una cantidad de opiniones, de vivencias, otras cosas prácticamente que les destapan los ojos, contrario a lo que ellos vieron en su casa, y es como si se olvidaran de que todo eso que ellos aprendieron en la casa no tiene valor, porque igual ellos van a hacer cosas que pueden impactar sus vidas negativamente? Entonces, mi pregunta para usted, doctora Cardona, es ¿en qué punto ese hilo se pierde? Bueno, eso es algo bien interesante. Imagínense que nosotros todo el tiempo estamos educando a los chicos para mostrarles lo bueno. Nosotros tenemos que mostrarles lo malo también. Nosotros tenemos que propiciar conversaciones que les permita a ellos entender la realidad del mundo. Entender que esas situaciones son reales, que esas situaciones se van a presentar. Entonces, no es decirle al niño, oiga, venga, es que yo esto lo crío aquí como una burbujita, y de esta burbujita a usted no le va a pasar nada, mi hijo, nunca en la vida, ¿sí? Pero es que esa burbujita se rompe. Esa burbujita se rompe ¿cuándo?
en muchas niñas cuando se van al colegio, ¿sí? Una chica que era toda ternita, tranquilita en la casa, llega al colegio y ve esa realidad. ¿Y qué le pasa a esa chica? Se dan golpes. Quedan desaforadas, se acuestan con este, con aquel y no les importa. ¿Por qué? Porque previamente no tuvieron oportunidades, primero, de experimentar situaciones como esas, de una manera, de acuerdo a la familia, que sea la aceptada. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que explicarles a ellas que es que hay ese mundo también, que eso pasa. Nosotros somos latinas, pero yo tengo un ejemplo muy claro de una chica, se los voy a poner en este momento, que llegó aquí a los Estados Unidos, quería conseguir un novio. Se inscribió en una de las tantas redes para conseguir pareja y que encontró que coincidencialmente aquí, y no solamente aquí, en muchos países en este momento pasa que te conocen y lo primero que quieren hoy es tener sexo. Eso es normal. Lo que le pasaba a Kat, el sexo es un momento de placer y punto. Mañana, si te vi, no me acuerdo. Eso hay que hablarlo. Eso también hay que decírselo a las muchachas y a los muchachos. Porque es que aquí estamos en algo muy importante. Nosotros queremos empoderar a la mujer. Pero para empoderar a la mujer tenemos que hablar con los hombres también. En estas reuniones estamos hablando muchas chicas. Pero los hombres también tienen que escucharlo. Porque son ellos los que están abusando. Y somos las mujeres las que nos estamos dejando abusar. Adriana, ¿tú qué opinas del tema? Que yo pienso que todo viene desde el núcleo familiar. Empezamos desde ahí, de mamá y papá. Y mamá y papá es importantísimo que estén ambos en la misma página. ¿Para qué? Para que haya ese respeto y se les críe a los hijos los principios verdaderos. Desde ahí yo creo que empezamos con todo para la educación, que es bien importante para nuestros hijos. Y darles a ellos la seguridad y la confianza, y ante todo nosotras como madres, que somos el pilar importantísimo, que somos las que tenemos el sexto sentido bien desarrollado, de estar muy pendientes de nuestros hijos en todos los sentidos. ¿Para qué? Para estarles hablando a ellos las cosas bien claras y ponérselas bien claras, lo malo, lo bueno, a lo que se van a tener que enfrentar en cada etapa de sus vidas, para que ellos vayan viendo el camino, qué es lo bueno, qué es lo malo, y así mismo cuando ellos salgan a enfrentar la realidad a la que se van a encontrar, ya sea las tabletas, el internet, los colegios, los amigos, las influencias, sepan cómo enfrentarlas. Es algo bien interesante lo que tú estás diciendo. Entonces es muy importante explicarles a ellos qué es lo bueno o qué es lo malo para nosotros, porque no necesariamente es algo que es bueno o malo para otras personas, ¿sí? Entonces eso es algo crítico. La segunda cosa es no solamente hablar de lo que tú estás diciendo, sino darles la oportunidad a ellos también de que elijan. Porque ¿qué pasa? Tú le dices, espérese, usted no puede tener relaciones sexuales sino hasta cuando se casa. Pero espera un momentico, eso no está acorde con la realidad, ¿sí? Eso es una situación que de pronto religiosamente, por eso son muchos factores, sí, en el ámbito religioso, en el ámbito cultural, en el momento histórico, o sea, son muchos factores que se involucran en esta toma de decisión. Lo más importante no es que lo hagan o no lo hagan. En este momento la discusión es que la persona tenga la autonomía para tomar esa decisión. Kat en ese momento, ella estaba buscando ese momento, pero no tuvo la herramienta suficiente para decir, lo quiero hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces es esa autonomía a la que yo me refiero. ¿Cuándo lo va a hacer? No importa cuándo, ni cómo, ni dónde, pero que sea ella la que diga, es que yo lo voy a hacer porque es que yo quiero.